Saludos a todos. Mi nombre es Carlos García Lasalle, también conocido como Emanagén. En estos momentos quiero hablar de algo bien importante, la reencarnación. Porque cada vez que estoy con los amigos me preguntan por qué, si la reencarnación existe, por qué las escrituras, la Biblia no habla de la reencarnación. ¿Por qué en ninguno de los libros que hacen la colección bíblica, por qué ninguno habla de la reencarnación? ¿Cómo es posible? Entonces yo le digo a mis amigos, simple y sencillamente tienes que ir a la historia de la Biblia. ¿Cómo se creó la Biblia? Y entonces pues obviamente hay que hacer un hincapié en la creación de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica se crea bajo un dominio de un imperio, el Imperio Romano. Y entonces los curas cardenales de tanto de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de España, se reunían en Roma tratando de llevar a cabo lo que ellos llaman una coordinación. O sea, que todos mismos sigan el mismo patrón, que la iglesia de un lado pueda predicar lo mismo que la iglesia de otro. Y entonces, en esos momentos ellos decidían quién y cómo y cuándo los libros se iban acomodando. En Nicea, por ejemplo, en uno de los concilios donde se reúne la Iglesia Católica, deciden que iban a quitar los libros de la reencarnación y que no se iba a hablar más de la reencarnación. Pero la gente continúa hablando de la reencarnación porque nosotros venimos del pueblo judío. Acuérdense que Jesús era judío. Nosotros somos cristianos por su sangre derramada, pero Jesús era judío. Y los judíos creen en la reencarnación. Toda la vida han creído, creyeron y seguirán creyendo en la reencarnación. Por eso es que ellos tienen el libro que estuvo, lo que se conoce como secreto por muchos años, el libro de la Kabbalah o Kabbalah. En este libro, hay dentro de este libro otro pequeño libro que se llama el libro de Zohar. Mírenlo aquí cómo se escribe. ¿Okay? En el libro Zohar, Dios le da la información a Moisés. Mírenlo bien, no es San Pedro hablando, ni San Chucho, ni San Jacinto, ni San José. Es Dios personal y directamente hablándole a Moisés. Y según le pasó los 10 mandamientos, le pasó la información de la Cábala. En esta información, en el libro de Zohar, le dice el por qué nosotros, los seres espirituales, tenemos que ser encarnados una y otra vez para perfeccionarnos, para quitarnos aquellas cosas que se nos pegan en el camino, la envidia, el odio, la idea de posesión, esto es mío, esto es lo otro, y todas esas cosas que se nos pegan encima, ¿no? Durante el proceso de la vida. Y entonces nosotros al reencarnar tenemos entonces que organizarnos, que entender que esto no sirve, que aquello no sirve, que lo que realmente existe es servirle a Dios y ya, no hay nada más, no hay más ciencia. Le puede servir como panadero, ingeniero, químico, físico, ama de casa, padre, como tú quieras, pero servirle a Dios. Eso es lo que se hacía. Entonces Jesús, que era judío, sabía de la Cábala. Cábala quiere decir recibir. Ese fue el nombre que Moisés le puso a la información que recibe de Dios directamente. Por consiguiente, la Iglesia Católica tenía libros, una cantidad de libros que hablaban de la reencarnación, pero el Imperio Romano, dirigido en aquel entonces por Justiniano, pues decidió que no. Y entonces empezaron los famosos reuniones, los concilios. Ya para el segundo concilio de Constantinopla, ellos entonces deciden actuar con severidad. Y el que hable de las otras vidas, ya ustedes saben, será hereje y la herejía se paga con la muerte. De ahí ya usted conoce que le sacan los ojos a Santa Lucía, que matan a San Valentín y usted conoce la Inquisición. ¿Para qué voy a darte detalles de los miles y miles y miles de cristianos que mueren a manos de la iglesia porque ellos hablaban de la reencarnación? Las injusticias de aquel entonces llovían, pero ya para este tiempo no hace falta más injusticia. Ya la iglesia judía se abrió plenamente y dijo, sí, siempre hemos creído en las otras vidas, en la reencarnación.
siempre, y entonces se abrió la Cabala, el libro cabalístico, que es el libro esotérico que habla de estas cosas maravillosas que la Biblia no nos habla. Pero una de las preguntas es ¿por qué la Cabala no se sacó antes? Bueno, pues también eso tiene justificación. Recuerden que los judíos lo sacaron para los 1200, los judíos lo sacaron en aquel entonces de Inglaterra para los 1300 de Francia, y en el 1492 le ordena la reina Isabel y el rey Fernando que tienen que salir de España también, porque ya el cristianismo era la base fundamental del pueblo español. Por consiguiente, no había cabida para una enseñanza cabalística donde el hombre hablaba de las otras vidas, donde él decía que Moisés tenía el derecho de explicarle a su pueblo de las otras vidas, porque eso era la información que le había pasado Papá Dios, y según le pasó los 10 mandamientos, le pasó también toda la demás información. Así es que ellos lo que hicieron fue que lo ocultaron para no ser sacado de ningún otro lado, y se metieron a Europa a distintos puntos, pero la Cabala se quedó siendo pasada como libro histórico, como libro principal de la educación que Dios le da a Moisés para su pueblo. Pero el resto del mundo no se sabía. Ahora ya todo eso pasa a la historia, mi querido hermano. Tú puedes hablar, ponle en internet, en YouTube, busca qué es la Cabala y vas a aparecer la misma información. Cuando tu ministro en la iglesia hable de que no existe, que esto es de la nueva era, que es de la última era, y empiece a disparatear lo que no sabe, usted lo puede llamar a la parte y decirle, ven acá, papá, búscate directamente lo que es la Cabala. Búscate los libros que sacaron de la Biblia, el por qué sacaron de la Biblia los libros de reencarnación. Pues la Iglesia Católica lo hizo para controlar, para tener un dominio de un pueblo. Y añadieron el diezmo y añadieron 70,000 cosas más que no era parte de la Biblia. Así es que ellos sacaron lo que nosotros llamamos el Evangelio de María, el Evangelio de San Judas, el Evangelio de un montón de evangelios y un montón de información que estaba ya en los libros, porque acuérdense que nosotros heredamos de los judíos los primeros 5 libros de la Biblia. El 6 y el 7 no. El 6 y el 7 libro no lo heredamos de Moisés. Los primeros 5 libros de Moisés, sí, pero el 6 y el 7 no, porque el 6 y el 7 Dios autoriza a Moisés a llamar a los espíritus. ¡Oh! ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Pero eso ya está. Lo único que tienes que ponlo en la internet y pide el libro 6 y 7 de Moisés, y lo puedes leer en inglés, lo puedes leer en español y en 30 y pico de idiomas más, donde te explica por qué Dios autoriza a Moisés y le da los nombres de los espíritus a que tiene que llamar. ¡Oh, qué tragiquismo! Ya la ignorancia es parte de un olvido. Ya quien te habla de que las otras vidas no existen es como hablarte de las brujas y Halloween. Por favor, estamos ya en el siglo XXI. ¿Hasta cuándo vas a seguir arrastrando la ignorancia? Bien, no te dejo de querer, pero te dejo ese pensamiento maravilloso para que lo continúes buscando. Todo lo que yo te digo está escrito ya. Esto no es un milagro ni cosas se parezca. Lo puedes tú verificar, ¿ok? Que el Señor te bendiga y nos seguimos comunicando. Solo quería pasarte esta información. Y si no nos vemos en esta vida, que nos encontremos en la otra. Hasta luego.